Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En este video corto vamos a guiarles para que ustedes puedan continuar explorando los textos optativos y recuerden cuáles fueron nuestros textos obligatorios de la unidad 3. En este sentido, nosotras como cuerpo docente suponemos que ustedes los textos obligatorios los tienen bien leídos y estudiados, porque los vamos a seguir utilizando tanto en la clase del 18 de octubre como en la del 25 de octubre, y que en caso de que no sea así y tengan preguntas o consultas, las van a traer en los momentos de clase del 18 de octubre o del 25 de octubre. También partimos de suponer que a partir del ejercicio que hicimos en clases pasadas sobre los ejes de la unidad 3, ustedes tienen comprensión de todos los términos y en principio vamos a suponer que los pueden usar en forma operativa, es decir, en algún momento de intercambio de la clase. Es muy importante que si alguno de estos aspectos, es decir, la bibliografía obligatoria y la terminología no la tienen totalmente comprendida, puedan volver a traerlos a clase. Primero entonces, un breve recordatorio sobre los textos que ya vimos en las clases y que consideramos obligatorios usando el lenguaje que corrientemente usan los estudiantes en la universidad. Esos textos fueron el de Meo y d'Avenino, que además lo visitamos ese texto no solamente en su formato textual escrito, sino en lo que podríamos llamar un texto visual, que es el video, que está alojado en el aula virtual, y además vino la profesora d'Avenino a la clase. En esos tres soportes que trabajamos sobre la temática que trajeron las profesoras, lo que vimos fue el ejemplo de una investigación cuantitativa realizada de modo virtual digital a través de encuestas sobre las condiciones de trabajo docente a partir de la pandemia en Argentina. Nos interesó traer un ejemplo muy actual para revisar, mejor dicho, volver a revisar quizás algunos aspectos que ya habíamos visto en unidades anteriores con respecto a cómo hacemos cuando necesitamos preparar algún instrumento para generar datos en forma masiva. Y ya habíamos visto y volvimos a revisar con esta presentación que las encuestas son un buen instrumento. Ahora bien, cuando la profesora d'Avenino vino a clase, explicó en mucho detalle, y ustedes tuvieron la posibilidad de interactuar, acerca de las dificultades que se producen para generar las preguntas y los ítems de las preguntas de modo que sean válidos y confiables y que permitan alcanzar a describir, en este caso eran percepciones de docentes sobre el fenómeno en cuestión. Aquí estoy introduciendo dos conceptos que ya estamos viendo nuevamente en la unidad 3, que son los de validez y confiabilidad, que si se acuerdan tiene que ver con que aquella información que vamos produciendo a partir de fuentes que se convierten para nosotros en datos puedan ser válidas en el sentido de que describan o objetiven el fenómeno que estamos queriendo trabajar, y confiables en el sentido de que provean información que en algunas tradiciones se suele denominar como verdadera o necesaria y suficiente. También son formas para describir la validez y la confiabilidad. Entonces, aquí les volvemos a acercar esta noción de que un texto que ya vimos les permite a ustedes volver a recorrer conceptos que están en los ejes de la unidad 3 y que a lo mejor necesiten revisitar ahora que estamos señalando estos aspectos que aparecieron en el intercambio en nuestra clase cuando hicimos el ejercicio a partir de la lectura de los grupos de los ejes de la unidad 3. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que, por supuesto, ese texto de las investigadoras Meo y d'Avenino no lo habíamos elegido solamente para revisar confiabilidad y validez, sino también para revisar cómo es posible, frente a un fenómeno emergente y casi sorpresivo, generar instrumentos de modo tal que se pueda conocer algo sobre ese fenómeno que está ocurriendo en ese momento y lugar,
qué antecedentes es necesario tomar en el caso del artículo y de los videos que compartimos que armaron estas investigadoras. Queda muy claro cuál es su posicionamiento con respecto a los antecedentes que guían su investigación respecto al trabajo docente y al teletrabajo. Si ustedes vuelven a revisar esos textos y videos, se van a encontrar nuevamente con esta distinción de antecedentes y lo que después estuvimos también revisando, que es el marco teórico o marco conceptual. Recuerden que habíamos hecho una distinción entre antecedentes o estado del arte y marco teórico o marco conceptual. Nuevamente, lo que estoy diciendo aquí es que esos textos que en realidad ya los leímos y los damos por leídos y sabidos, a ustedes les pueden permitir revisitarlos para interrogarlos desde el punto de vista de los ejes de la unidad 3. Lo mismo podemos decir con los textos de Candela Rockwell y Cole y de la investigadora Rockwell. Lo que vimos en estos textos es que, por un lado, en el texto de Candela Rockwell y Cole, lo que se presenta es un panorama de las investigaciones educativas en contextos de aula. Por eso en castellano se llamó ¿Qué demonios sucede en las clases escolares? En inglés, está cortado el texto. What in the world happens in classrooms es en inglés. Y lo que interesa en ese texto es que ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de información muy bien sintetizada sobre las distintas corrientes que hasta el momento de escritura de ese texto se habían preocupado por realizar investigaciones de aula, partiendo inclusive de cuestionar el mismo concepto de qué es un aula. En ese sentido, para muchos y muchas de ustedes, como están trabajando en aula, ese texto fue un llamado de atención en el sentido de volver a resignificar o poner en foco elementos que ustedes como docentes ya saben por su práctica, pero que aquí están presentados desde el ángulo de distintas teorías y metodologías que hacen posible que ustedes los miren desde otra perspectiva. Así sea que trabajen o no en clases, yo ponía el ejemplo con una compañera que en realidad está tanto trabajando en clase como trabajando en un negocio, le decía que ese texto permite inclusive visitar aspectos que pueden ocurrir en un negocio. Por ejemplo, si en un negocio se incluye un vendedor o vendedora nuevo, hace falta generar un proceso de formación, por lo cual ese podría considerarse un proceso educativo. Y las teorías que están seleccionadas y explicadas en el texto de estos tres investigadores permitirían inclusive mirar ese proceso educativo de un contexto que en realidad no es un aula escolar desde esos puntos de vista. Eso es un flag, un llamado de atención, como una especie de luz que les prendo como para poder pensar que en realidad los procesos educativos pueden existir en cualquier contexto. Otro de los artículos que era obligatorio era el de autoría de Rockwell, que es Los niños en los intersticios de la cotidianidad escolar, resistencia, propagación o subversión. Esta autora retoma esos tres conceptos, es decir, que el marco teórico y conceptual de esta autora se compone de una revisita de esos tres conceptos que primero toma de otros autores y autoras y después ella redefine. Y lo redefine para decir, en verdad, si prestamos atención, en las escuelas ocurren una enorme cantidad de situaciones que a lo mejor no están codificadas como lo que creeríamos que son las situaciones de enseñanza y aprendizaje por excelencia, porque ocurren justamente en los intersticios. Aquí de nuevo, este tipo de texto nos permite ver cómo un enfoque que combina la etnografía educativa con lo que en términos generales esta autora llama análisis del discurso y también análisis de la interacción, nos permite comprender a lo mejor aspectos o fenómenos que no están tan visibles de primera mano a nosotros y que nos hace falta conceptualizar, como decimos otras veces en clase, objetivar, construir un objeto de estudio para que pueda ser visto. Esta explicación que yo estoy dando ahora se complementa con un video que ya está subido en el aula virtual en la clase 8, así que cualquier cuestión pueden volver a revisar ese otro video también.
Aquí en esta unidad 3, sin embargo, también dimos textos optativos y estamos esperando las clases del 18 y del 25 para que ustedes puedan mostrarnos qué están leyendo. Las profas también estamos leyendo los textos optativos, por supuesto, y vamos subiendo distintos materiales al aula para que ustedes puedan guiarse y quizás revisar algunos en profundidad. Hemos dividido los textos optativos en textos que tratan sobre el diseño de la investigación en contextos académicos formalizados, un texto que trabaja sobre cómo construir datos a través de transcripciones, porque muchos y muchas de ustedes están interesados en comprender cómo analizar la interacción, y uno de los primeros pasos para poder analizar interacciones es transcribir, que como van a ver en ese texto, la transcripción en realidad tiene una innumerable cantidad de aspectos que es necesario considerar. Para eso pueden visitar el video que hizo la profa Belenda y que está colgado en el aula. Textos sobre la investigación educativa que nos brindan un panorama a modo de contexto, que son los textos de Carly y de Lastra, que también están revisitados por la profa Goldman y la profa Puleiro. Asimismo, entiendo que una participante también va a trabajar sobre el texto de Karina Lastra y va a producir un video, por lo cual estamos esperando que eso sea así para poder compartirlo con ustedes en el aula. Y por último, señalamos textos sobre la escritura y la lectura académica, que quizás, como es un eje transversal, a veces para ustedes pasa desapercibido, pero si se fijan, clase a clase retomamos este tema, así mismo como el tema de la teoría de grupos, que en un segundito ya voy a explicar un poquito más sobre eso. Les recomiendo a quienes de ustedes todavía están tratando de comprender las diferencias entre lectura y escritura de exploración, de elaboración y de comunicación, que ya venimos insistiendo desde la primera clase, que se tomen el trabajo de mirar alguno de estos textos. Creo que en particular el texto que les puede resultar más ilustrativo y más operativo para ese punto es el texto de Álvarez. Sin embargo, los otros dos textos, el de Castilló y el de Savage-Meruane, también son textos importantes en ese sentido. Pero el primero, quizás como está diseñado como un apunte de cátedra que la profesora Álvarez nos facilitó, les puede permitir un acercamiento más pragmático, podríamos decir. Pero recomendamos fuertemente que si ustedes están transitando momentos de pregunta o de que están un poco despistados o despistadas acerca de cómo escribir o qué tiene que ver la escritura con la elaboración académica, elijan estos como los textos optativos. Por último, hemos puesto un film para pensar que varios y varias de ustedes ya vieron si cursaron conmigo epistemologías, porque estaba propuesto también como un filme para esa materia. Acá, sin embargo, lo tomamos desde el punto de vista mucho más específico, que es cómo se construyen las hipótesis, cómo se van encadenando los razonamientos a partir de construcción de hipótesis y cómo se comienzan a elaborar hipótesis secundarias que inclusive pueden, volver a hacer pensar la hipótesis principal. En el caso de ese video lo que se ve inclusive es que la construcción de hipótesis está más bien elaborada sobre prejuicios, que es algo que nosotros venimos tratando de insistir acerca de cómo hacemos para tratar de darnos cuenta cuáles son nuestros propios prejuicios que pueden informarnos sobre la construcción de una hipótesis que a lo mejor, como decimos, está montada sobre algo que ya dimos por cerrado. Un prejuicio es un juicio previo el cual no exploramos. Si se acuerdan, en momentos anteriores de esta materia habíamos visto conceptos como vigilancia epistemológica, reflexibilidad o reflexividad y análisis de la implicación. Esos tres conceptos, que son en realidad de tradiciones distintas, son conceptos que nosotros ya vimos en esta materia y que lo que nos alertan es justamente acerca de cómo pensar sobre dónde estamos ubicados para volver a pensar lo que pensamos. También les recomendamos que si ustedes tienen necesidad de volver a textos anteriores como el de Flores y Flores y Olarte y el mío, lo hagan, porque esos dos textos que estaban indicados para la unidad anterior son textos que dan un panorama general sobre lo que nosotros venimos insistiendo, que se da muy fuertemente en la investigación educativa, que es la colaboración. Ya vimos que existen distintas teorías y metodologías sobre cómo realizar investigación educativa en colaboración.
algunos de nosotros hablamos de colaboración y propiedad colectiva del conocimiento, otras personas hablan de investigación educativa, otras personas hablan de investigación, educación en movimiento y con los movimientos. Estas son tradiciones un poquitito diferentes entre sí, pero todas confluyen en preguntarse sobre quiénes somos los agentes de conocimiento, y todas esas teorías parten de suponer que en realidad todas las personas producimos conocimiento en el mundo y que la investigación académica es solamente un tipo de investigación que se formaliza con ciertos cánones específicos, pero existen muchos otros tipos de formas de investigar y los invitamos a revisitar eso a medida que vamos avanzando en las clases. Un poquito stop rewind, o sea, parar y volver para atrás para recapitular los conceptos aprendidos a la luz de los nuevos conceptos. Ahora les ponemos en pantalla los textos que le hemos elegido y los videos sobre teoría de grupos y análisis institucional. Acá ven en pantalla la foto de Osvaldo Isidoro Saidón, que es uno de los referentes de Argentina de estas tradiciones, que además también fue cofundador con un investigador que acaba de fallecer, Gregorio Barenblit, nació en Santiago del Estero, vivió en Buenos Aires y después por la dictadura tuvo que emigrar a Brasil. Lamentablemente falleció la semana pasada, pero lo que digo es que Saidón junto con Barenblit fueron cofundadores de un movimiento que en Argentina adquirió el nombre de esquizoanálisis, en portugués también. Ese nombre proviene de la vinculación de Saidón y Barenblit con el trabajo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, y lo que quiere decir es que ellos tomaron los cuestionamientos que hacían Deleuze y Guattari al psicoanálisis tradicional, los pusieron en movimiento y generaron teorías nuevas para interpretar cómo ocurre la relación entre la psique de los individuos y la sociedad que habitan en sus contextos sociohistóricos, para proponer fuertemente que una especie de enfoque dividido, por eso lo llaman esquizo, separado, en donde la psique pueda de algún modo independizarse de esos criterios de dominación que traen nuestras sociedades actuales, pueda producir novedad. Vuelvo a decir la frase porque fue una frase complicada. Lo que estos autores proponen a través de la teoría del psicoanálisis, revisitada y criticada, es una teoría que llamaron esquizoanálisis, por la cual dicen: es posible pensar que nuestra psique, en tanto es un aparato creativo, lábil, que puede imaginar, también nos permita crear las condiciones para un mundo diferente al que habitamos y que nos permitan inclusive cuestionar los sistemas de dominación. Por eso a nosotras nos interesa seguir estos autores, y los tomamos como parte de nuestra teoría de grupos y análisis institucional, ya que nos proveen claves para decir, bueno, está bien, si estamos en contextos que están altamente institucionalizados, con sus reglas, que ya las repiten permanentemente, pero a la vez creemos que es posible crear otra cosa, ¿en qué nos apoyaríamos? Bueno, una de las perspectivas sería apoyarse en esta capacidad de imaginación que en principio se reafirma y se confirma que todos los seres humanos poseemos. Algunos las tendremos más domesticadas que otros y otros las tendremos más libres y por eso con posibilidad de ponerlas en movimiento. Además de los textos de Saidón, recomendamos textos de David Burin, textos míos, y en clases anteriores hemos ido indicando también otros textos de estas corrientes y otros autores y autoras. En la Argentina, algunos de los autores que nosotros recomendamos, que si bien no se inscriben a ellos mismos en la teoría de grupo, pero sí son parientes de todas estas corrientes y que han trabajado en escuelas, son por ejemplo Luis Fortunato Iglesias, Olga Cossettini y también Marta Maruco. Marta Maruco además es la fundadora de un espacio de trabajo que ya lleva más de 10 años en el Centro Cultural de la Cooperación, que ha producido un enorme material por y para maestros, pero también que ha colaborado con familias, directores, auxiliares, es decir, ha producido una gran cantidad de investigaciones convocando a personas que habitamos las escuelas desde distintos lugares. Bueno, esperamos que les haya servido este video de guía y cualquier cosa no duden en consultarnos en la clase. Nos vemos hoy lunes 18 en clase. Hasta luego.